Hola, buenas noches a todas. Espero que se encuentren muy bien. Quiero pedir unas disculpas por no haber subido videos estas 2 semanas que pasaron. Lamentablemente no pude hacerlo, pero estoy aquí para poder continuar con el estudio que estamos llevando sobre el libro de Tito. Es importante que recordemos que el objetivo principal de el libro en sí es que los cristianos puedan vivir una vida acorde a el evangelio que predican. Así que la base para una vida cristiana piadosa es en realidad el evangelio. El hecho de que tú y yo hayamos experimentado de una forma personal el ser llamados, escogidos, apartados por Dios, rescatados de nuestra mala manera de vivir, llamados por gracia, regenerados, es decir, que se nos ha dado un corazón nuevo, una nueva naturaleza que batalla constantemente con la vieja naturaleza, pero que en el poder del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida diferente porque Dios ha hecho todo lo necesario en nosotros para que podamos hacerlo. De lo contrario, sin el Evangelio, sin Dios en nuestra vida, es imposible que esto se lleve a cabo. Así que la base para la vida de piedad es el Evangelio, es Jesucristo en nuestra vida, es la salvación, es esa obra de gracia que Dios ha hecho en nuestra vida. En Tito capítulo 1, versículos del 1 al 4, vemos esa base en donde Pablo está diciendo, bueno, la autoridad con la que yo estoy diciendo esto, con la que Tito va a hacer lo que va a hacer en Creta, va a ser la autoridad de Dios en nosotros, porque fue Dios quien me escogió, porque fue Dios quien me llamó, quien me declaró su siervo y que me dio su palabra para que yo pueda compartirla con ustedes y que ahora él estaba transmitiendo a Tito para que Tito pudiera corregir lo que estaba deficiente en la iglesia en Creta, en las diferentes ciudades en Creta. Si vamos a leer capítulo 1 de Tito, del versículo 5 al 9. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites poder retomar el estudio en el libro de Tito. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir tu palabra, Señor, en nuestra vida, que tú puedas hacer que ella quede sembrada en nuestro corazón y que nosotros podamos um, cada día ir siendo transformados más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, siendo confrontados con tu palabra y con la forma en que tú quieres que nosotros vivamos, Señor, y que en nuestras vidas puedan ser un reflejo real de lo que Cristo hizo en ellas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de la oscuridad del mundo en el que nos encontramos. Gracias por todo. Amén. Bueno. Entonces estábamos hablando vamos a continuar el estudio en el capítulo 1 de Tito, del versículo 5 al versículo 9. La primera cosa a la que quiero que prestes tu atención, porque a mí me llamó muchísimo la atención, es que en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta. Por esto Tito estaba ahí en Creta. Dice, para que corrigieses lo deficiente. Me llamó muchísimo la atención esta frase porque en realidad los cristianos en Creta
estaban siendo deficientes. La iglesia en Creta estaba siendo deficiente, no estaba cumpliendo el propósito con el cual Dios los había dejado ahí. Ellos no estaban siendo luz en medio de la oscuridad. Ellos no estaban viviendo la vida que debían vivir en el poder del Espíritu Santo en Creta. Al contrario, ellos estaban viviendo mal. Ellos, en lugar de estar honrando a Dios, estaban deshonrando el nombre de Dios y dejando por los suelos el Evangelio. Así que ellos estaban deficientes. Y Tito está siendo llamado a corregir lo que está deficiente. Me llama la atención porque se necesita mucha humildad de nuestra parte para reconocer que nosotros también somos deficientes, que no somos perfectos, que muchas veces no cumplimos con ese propósito con el cual Dios nos ha llamado, con el cual Dios nos ha salvado, que es el proclamar a quienes nos rodeen acerca del glorioso Dios que tenemos, del misericordioso, abundante, amoroso Dios que tenemos. Y se nos olvida por completo hablar de ese Dios, y no solo hablar, sino vivir de tal manera que la gente diga, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué tiene esta mujer que, que irradia luz? ¿Qué tiene esta mujer? ¿A quién ha conocido esta mujer que se ve algo diferente en ella? Que yo quiero lo que ella tiene, que yo quiero la persona que ella tiene en su vida, que es a Cristo Jesús. Se nos olvida y de verdad estamos siendo deficientes en mostrar el carácter de Cristo en nuestra vida. Y necesitamos ser corregidas, necesitamos ser instruidas, necesitamos que, así como Tito fue puesto en Creta para que corrigiese lo deficiente en la iglesia o en las iglesias que habían en Creta, así nosotros podamos ser corregidas en eso que es deficiente en nosotros, para que podamos cumplir el propósito con el cual hemos sido llamadas, el propósito con el cual hemos sido apartadas para Dios. Luego dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito debía corregir lo deficiente en la iglesia y debía establecer, debía empezar por los líderes. Para que algo funcione bien, una organización, en el trabajo, en un hospital, en tu casa, debe primero haber líderes que sean buenos. Pero ¿cómo determinamos si un líder es bueno o un líder es malo? La verdad es de que el liderazgo bueno o malo es Dios quien lo determina. No somos nosotros, sino que es Dios quien determina qué es o qué características debe tener un líder considerado como bueno o un líder malo, ¿verdad? Así que Pablo le da ciertas características a Tito que él debía tomar en cuenta, que debía tener o no debían tener las personas que fueran consideradas aptas para ser los pastores de las iglesias, o ser los ancianos, o ser los obispos. Es importante que en el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo, es lo mismo obispo a anciano, a pastor, es exactamente lo mismo. Estamos refiriéndonos a ese puesto de honor dentro de la iglesia en el cual este hombre dirige a la iglesia, alimenta a la iglesia, cuida a la iglesia. Y es importante que dice en este versículo 7, como administrador de Dios. Es decir, el hombre, el anciano, el obispo, el pastor, no es dueño de la iglesia. Él es solamente un administrador de lo que es de Dios. Esto es muy importante porque
Aunque quizás tú ahorita te estés viendo tentada a decir, ay, pero es que eso es para los hombres, para los líderes de la iglesia, eso es algo que a ellos les tiene que interesar. La verdad es que a ti y a mí también nos debe interesar, porque una, para que nosotros podamos buscar esas características en los líderes de nuestras iglesias, pero no solo eso, sino también para que nosotras podamos desarrollar esas características en nosotras mismas. Nosotros no somos llamadas a ser pastoras de una iglesia o a ser a ancianas en una iglesia. No estamos siendo llamadas a eso, pero sí hemos sido llamadas a compartir el evangelio con otros, a donde sea que nosotros nos encontremos. Si son esposas, si están casadas dentro de sus hogares, con sus hijos, en el trabajo, en cualquier ámbito donde ustedes se desarrollen, donde nosotras nos desarrollemos, nosotros hemos sido llamadas a ser líderes y hacer luz en medio de los lugares donde nosotros nos encontremos. Así que nosotros deberíamos de tener de ver con mucha importancia estas características, porque nosotros también debemos desarrollarlas, porque nosotros también, de alguna manera, también somos líderes en donde sea que nos encontremos, líderes delante de otros, en el sentido de que nosotros vamos a ser quizás las únicas personas que otros conozcan que sean cristianas, las únicas personas que puedan guiar a otros al conocimiento de Dios. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad de desarrollar esas características. En tu folleto de estudio voy a tratar de dejarte como ampliado cada una de las características. El día de hoy solo las vamos a leer, pero yo te invito a que tú puedas revisar cada una de estas características, porque si yo entro a andar un poquito más y más en ellas, este video se va a hacer eterno. Pero sí te voy a dejar la descripción en tu folleto para que tú puedas leerlas y puedas profundizar un poquito más en esas características. Lo importante que yo quiero que recuerdes es que estas características, aunque acá están planteadas específicamente para el anciano o el pastor o obispo de la iglesia, también son importantes para ti y para mí, porque de alguna manera tú y yo somos líderes de otros. Somos el único faro que otros van a ver en el mundo, la única persona que los puede guiar a Cristo. Y si tú y yo no estamos teniendo estas características, entonces estamos siendo un mal líder en vez de un buen líder. Así que vamos a revisar las primeras características que tienen que ver con la relación que debe tener el líder con su familia o con la comunidad. Está relacionado con cómo debe ser el líder con la familia. Porque el primer ministerio de cualquier persona es primeramente en su hogar, con su esposo, con sus hijos, con sus padres. En su hogar es el primer ministerio. Y entonces dice, el versículo 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Está hablando aquí de una persona que es íntegra, que es intachable, que no tienen cosas que señalarle o que los hijos o la esposa no pueda decir en algún momento, es que tú te comportas de una forma aquí en la casa y de otra forma en la iglesia. No, una persona irreprensible, pero también una persona que está comprometida con su matrimonio, una persona que cuida de su matrimonio, que cuida de su relación con la esposa, que está comprometido y es fiel a su esposa.
pero también es una persona que es en primer lugar líder de su hogar, es decir, que está comprometido en la formación de sus hijos, en la disciplina de sus hijos, en guiar a sus hijos al conocimiento de Dios, a la palabra de Dios. No es que vaya a tener hijos perfectos, no es que sus hijos vayan a ser los más santos de la iglesia, no, porque ellos van a seguir siendo niños, pecadores, eh, pero sí que se pueda ver que ellos están interesados, que los líderes están interesados en nutrir a sus hijos, en guiar a sus hijos, en corregir a sus hijos, en disciplinar a sus hijos, en exhortar a sus hijos, en cuidar a sus hijos. Es decir, que están cumpliendo con su ministerio en su familia, con su esposa y también con sus hijos. La segunda esfera es la esfera personal. Habla del carácter propio, que no va orientado a tanto lo que está haciendo la persona, que sí, que hace muchos programas, que hace campamentos, que eh, hace escuelas bíblicas, que hace no sé qué tantas cosas más, que tiene un gran ministerio de alabanza, que no sé, con tantas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. No se refiere a qué tanto hace el líder o qué tantas cosas nuevas eh, hace para predicar el evangelio, lo que sea, sino a lo que es en sí mismo ese líder. Y habla entonces en el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, y da varias cosas en negativo de lo que no debe ser el líder, es decir, no debe ser soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Estas características están hablando del carácter. Y mucho tiene que ver con control emocional. Cuando dice no soberbio, es decir, una persona que no es arrogante, una persona que no dice, bueno, las cosas se hacen como yo digo y punto, y nadie más puede dar su opinión, que se cierra a la voz de otros, o que actúa con ira, o que es adicto o tiene hábitos adictivos que están dañando su buen actuar diariamente o el que aproveche bien el tiempo. No dados al vino es como literalmente como una persona que está sentada solo tomando vino, ¿verdad? Que es dependiente de eso. Entonces, ninguna adicción eh, para la persona que sea libre de cualquier adicción, que no sea peleonero, que no sea codicioso, que no sea avaricioso, que no busque siempre ganar algo. En estos tiempos se ve mucho y se escucha mucho de pastores que constantemente están diciendo que traiga sus ofrendas, ¿verdad? Y que Dios se las va a multiplicar y que Dios me dijo que me tenían que dar su carro, por ejemplo, ¿verdad? Esas son características que Dios ha dicho a través de Pablo a Tito, que no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y esas cosas son las que se están viendo en la actualidad. Sin embargo, la invitación es a que no sean codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Y qué características sí debe de tener? Debe ser un hombre hospedador, es decir, un hombre que se interese por las necesidades de otros, un hombre que esté en la capacidad y en el buen deseo de recibir a alguien en su casa, a un forastero, a alguien que quizás no conoce, pero que tenga en su corazón ese deseo de recibirlo bien, de recibirlo amablemente, de traerlo a su hogar, de darle de comer, de darle de vestir, de darle un lugar para dormir, que sea hospedador.
Esta siguiente característica me encanta, que sea amante de lo bueno. Esta expresión está hablando de algo que sale de lo profundo, que su deseo es lo bueno, lo correcto, lo que honra a Dios. Y eso habla y apunta directamente a nuestro corazón. ¿Realmente tú amas lo bueno? ¿Realmente tú deseas lo bueno? Eso apunta a tu corazón, no tanto a la superficie, no tanto a lo que estás haciendo, a que estás enseñando en la escuela dominical, a que estás participando en campamentos como confidente, a que quizás estás escuchando este video. O a mí que estoy grabando este video. No tiene nada que ver con esto que hacemos, sino con lo que somos internamente. Am, Ahí cuando nadie nos ve, lo que nadie escucha de nosotros, realmente qué es lo que deseamos, qué es lo que amamos, qué es lo que queremos en nuestra vida. ¿Realmente es lo bueno? ¿O en realidad cuando estamos a solas y nadie nos ve, realmente lo que deseamos son cosas malas? Esto es importante. Dice sobrio, alguien que um, puede controlarse a sí mismo, que es prudente en su hablar, en su vestir, que es mesurado en lo que hace, que es justo, que actúa con justicia, que no da prioridad a uno sobre otro o no toma en cuenta a uno más que a otro, sino que es justo, que es santo, que ama la santidad, que busca la santidad. No estamos hablando aquí de una persona perfecta, de una persona que ya no comete ni un solo error en su vida o ni un solo pecado en su vida. No, porque seguimos siendo seres humanos, pero es una persona que teme tanto a Dios, que está buscando la santidad y que cada vez que se equivoca es capaz de reconocerlo delante de Dios y de venir a Él y decirle, Señor, me equivoqué, ayúdame, perdóname, límpiame y ayúdame a vencer este pecado en mi vida. Y lucha para vencerlo. Y es una persona que es dueño de sí mismo, alguien que es capaz de controlarse, alguien que somete sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, los somete al señorío de Cristo. Son las cualidades personales que aquel líder debe desarrollar, no solo, y vuelvo y repito, no solo aquel ah, para que va a ocupar el puesto de pastor o anciano, sino que son características que nosotras también deberíamos de desear para nosotras mismas, porque con estas características nosotros vamos a glorificar el nombre de Dios. Y por último, se da una serie de cualidades espirituales, de cualidades doctrinales, digámoslo de esta forma. Y esto es básico, es muy importante que nosotros podamos observar en nuestros líderes, pero también que nosotros podamos crear en nosotros mismos. Y es que sea un hombre retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Debe ser una persona que esté metida en la palabra, una persona cuya base en la vida sea la Biblia, que sea la palabra de Dios, que cada vez que te aconseje, cada vez que te enseñe, cada vez que hable contigo, no te hable de otras cosas vanas o de otras filosofías, sino que vaya pronto a la Biblia y que sea la Biblia la que Él te enseñe, la que Él te predique, que Él transmita con fidelidad el mensaje de Dios. Que no sean sus propias palabras o sus vanas palabras, sino que sea el mensaje
de Dios, lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es lo que debes escuchar de tus líderes, pero también es lo que debe salir de tu boca y de mi boca. Nosotros debemos estar tan llenas de la Biblia que sea eso lo que hablemos con otros, que sea eso lo que otros vean en nosotros, que cada vez que nosotros hablemos de cualquier cosa en la vida, nosotros siempre vengamos cargadas de la verdad de Dios y que seamos fieles a su palabra, que no estemos cambiando el mensaje de Dios por filosofías huecas, o por nuestras formas de pensar o por nuestras formas de sentir o lo que nosotros creemos que es mejor. No, sino lo que Dios dice, que nosotros podamos ser fieles a lo que Dios ha dicho. También aquí dice, una de las características de un buen líder, especialmente de un pastor, es que tiene la capacidad de enseñar a otros. En Mateo capítulo 28, Dios Jesucristo dijo que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Todos los cristianos somos llamados a hacer eso, no solo los pastores, no solo los diáconos, no solo los líderes en nuestra iglesia. Todos los cristianos hemos sido llamados a eso. Así que tú y yo somos líderes en el ámbito donde nos desarrollemos y estas características deberían ser uh, algo vivo en nosotros, algo que otros puedan observar, contemplar en nosotros. Estas características son las características que Dios ha dicho tiene un buen líder. Si te das cuenta, no habla de eh, la habilidad que tenga para hacer determinada cosa o el carisma que tenga para tal cosa o la organización que tenga o la capacidad de delegar o no habla de eso, habla de características de personalidad, características de carácter, más que de cosas que se hacen. Habla más de quiénes somos. A Dios le importa más quién tú eres, más que lo que haces. A Dios le importa más crear en ti la imagen de su Hijo Jesucristo, más que tú hagas muchas cosas, que tú estás muy involucrada en muchos ministerios, sirviendo en muchas cosas en la iglesia. Más que eso, a Dios le interesa que tú seas diferente, que tu vida sea diferente. Así que la invitación para ti es que tú puedas examinarte a ti misma. ¿Realmente yo tengo estas características? ¿O realmente yo suelo ser soberbia en vez de humilde? En realidad suelo actuar con mucha ira en muchas ocasiones. Quizás cuando mis papás me hablan, me lleno de ira porque eh, ellos quizás me están diciendo que yo no haga algo y yo lo quiero hacer y entonces me lleno de ira y respondo con ira ante ellos. O soy una persona que constantemente está buscando como motivos para pelear en vez de buscar la paz, en vez de ser una mujer de paz. O cuando estoy en el trabajo y los compañeros quizás son difíciles de tratar, yo rápido me enojo, rápido me desespero con ellos y, y ya me quiero ir, ¿verdad? Y me pongo a pelear con ellos porque ellos no se apuran, porque no avanzan en determinadas cosas. Eh, o tal vez estoy siendo muy avariciosa o siempre estoy buscando a ver qué beneficios saco de la gente en vez de interesarme por lo que a la gente le pasa. Quizás estoy siendo muy egoísta. No me interesa lo que a otros les pasa, ni me preocupo por lo que otros, por las necesidades de otros.
En realidad, cuando estoy sola, yo no amo tanto lo bueno. En realidad, quiero hacer más las cosas malas que las buenas. Eh, Es, es necesario que tú y yo nos examinemos, porque en realidad tú y yo va a ser, vamos a ser las únicas personas que otros, eh, quizás en tu lugar de trabajo, en tu misma familia, en la escuela, em, o en los diferentes ámbitos, en tu club social, en los diferentes ámbitos en los que tú te desarrolles, en el club de lectura, en donde estés metida, en el deporte, si estás en natación, en básquet, en lo que estés metida, quizás vas a ser la única persona eh, que, que va a tener la oportunidad de compartir el Evangelio con otros. Vas a ser la única persona que esté modelando a Cristo delante de otros. Y Dios te ha dejado en su palabra en la forma en cómo tú puedes, tu carácter puede reflejar a ese Cristo. Y si tú no lo estás haciendo, tú estás siendo un mal líder. Es importante que tú reconozcas que nosotros somos aquello que nosotros pensamos. Nosotros somos y actuamos y hablamos de acuerdo a cómo pensamos. Hay un proverbio que dice, tal, tal es su pensamiento, tal es él. O sea, como es su pensamiento, así es él. Y en realidad la Biblia no se contradice. En Romanos capítulo 12 versículo, te voy a leer versículo 1 y 2, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y escuchen esto, dice, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo vamos a poder ser diferentes en el momento en que nosotros podamos ir cambiando nuestra forma de pensar. El mundo nos bombardea constantemente con muchas cosas, el entretenimiento, las redes sociales, etcétera. Nos están bombardeando y constantemente con pensamientos, con frases, con ideas, ideologías, filosofías, etcétera, de vida. Pero nosotros debemos ir transformando nuestra mente de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y en la medida que nosotros seamos transformados, que nuestros pensamientos sean transformados por medio de la palabra, nosotros vamos a poder ir siendo diferentes. Así que la única forma de ser diferentes, si tú estás viendo deficiencias en ti, recuérdate que Tito debía corregir lo deficiente. Si tú estás viendo deficiencias en ti, ve a la Biblia, ve a la Biblia, transforma tu mente con la palabra y corrige lo que debas corregir en el poder del Espíritu Santo. No te estoy diciendo que tú trates de hacerlo en tus propias fuerzas porque te vas a agotar, no vas a poder, es imposible por ti misma, es imposible. Necesitas el poder del Espíritu Santo en tu vida, guiándote a través de la palabra para que puedas ir siendo transformada día con día. Como dice la Biblia, cada día hasta que el firmamento, o sea, hasta que el día se ponga, hasta que todo sea perfecto, hasta que el día que nos encontremos con Cristo, que hasta ese momento va a ser todo perfecto, nosotros necesitamos ir siendo corregidas, nosotros necesitamos ir siendo cambiadas. Así que esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que puedas descargar el documento. Ahí vas a encontrar ampliado un poquito más lo que vimos el día de hoy. Vas a encontrar algunas notas interesantes, pero también vas a encontrar algunas preguntas que te van a llevar a ti a hacer el estudio como más personal.
y para mayor edificación. Si tú quieres agregar algo, si tú quieres compartir algo, por favor, no olvides escribir algún comentario o mandarme un mensaje, porque juntas nos edificamos, porque de eso se trata. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí, y ambas aprendemos de lo que Dios dice. Así que te invito a que sí, a que sí, si tienes algo que compartir conmigo o algo que ampliar, lo puedas compartir. Que Dios te bendiga, que pases buena noche y espero que pronto podamos continuar con el estudio de Tito. Dios te bendiga.